Esta bienaventuranza, recordemos que, de acuerdo a lo que nos decía en alguna otra bienaventuranza, en la primera si no me equivoco, estas bienaventuranzas están en una especie de orden eh, sucesivo, un orden como desde la primera, un orden cronológico, por así decirlo, como de experiencia de vida. Se parte con bienaventurados los que lloran, y a medida que se profundiza en la relación con Dios, se van como los peldaños se van, digamos, subiendo hasta llegar a este último peldaño, que es: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y os persigan. O sea, este sería, digamos, ya cuando el carácter está muy parecido al de Jesús. Dice, estoy leyendo, seguramente están viendo la pantalla ahí, por si quieren seguir la lectura. Desde su caída, Satanás obró por medios engañosos. Así como calumnió a Dios, calumnia a sus hijos mediante sus agentes. El Salvador dice: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De igual manera caen sobre sus discípulos. Así que no nos sorprendamos si recibimos calumnias, ¿cierto? Satanás calumnia a sus hijos mediante sus agentes, ¿no? Agentes humanos. Más bien, si ya somos víctimas de una mentira, de una calumnia, no nos extrañemos, ¿cierto? Más bien debiéramos saber que nos sirve de ejercicio y que puede ser una buena noticia. Nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el Hijo del Hombre. Se lo ridiculizó y escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. Lo odiaron sin razón. Sin embargo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos y declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano, y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni desfalleciesen bajo la persecución. Así que aquí, bueno, tenemos Jesús padeció como nadie ha padecido, y quien más ha sido calumniado, más cruelmente, fue justamente el Hijo del Hombre. ¿Y cuál fue la causa? Su obediencia inalterable a la ley de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que seamos fieles a esta ley de Dios, ya sabemos lo que tenemos que esperar. Y también tenemos acá un consuelo, ¿cierto? Jesús fue más cruelmente calumniado que ningún otro hombre. Lo odiaron sin razón. O sea, no, no pensemos de que
la calumnia viene por algún motivo, ¿m? Algún motivo justificado. Y así como Jesús se mantuvo sereno, eso es lo que se espera de nosotros. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Aunque la calumnia, sigo leyendo, aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Claro, la calumnia puede llegar a tal punto de que personas la crean y nuestro nombre se ennegrezca, se manche, mm, mm, tengamos una mala imagen, pero lo que no puede es manchar el carácter, que es lo importante. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar de la luz y el favor de Dios. O sea, aquí está desarrollando esa idea, ¿cierto? Que el carácter no se mancha, no cambia, porque hay calumnia. Dice, sigo leyendo, sus palabras, sus motivos, sus hechos pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa. Para él están en juego otros intereses de mayor importancia. Como Moisés se sostiene como viendo al invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Claro. Aquí si fuera por cuidar lo visible, tomaría preponderancia y tratar de defenderse de esas calumnias. Pero acá lo importante no es lo visible en cierta medida, ¿cierto? O lo que otras personas quieran ver, sino que realmente lo que Dios ve. Aunque el carácter igual se va a notar, aunque la gente no lo va a querer ver. Y muchos a lo mejor no lo van a ver porque se va a propagar la calumnia y van a pensar otra cosa. Bueno, en ese caso hay que, hay que saber que hay otros juegos de mayor importancia que la calumnia. Como Moisés se sostiene como viendo al invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. El que nos juzga finalmente es Dios, pero es una prueba, ¿se fijan? Una tremenda prueba. Ser calumniado. Y fíjense cuando está desarrollando acá el concepto de persecución, analiza la calumnia. Así que también la calumnia es un indicador de persecución. Mm. No solamente la persecución física, ¿se fijan? La calumnia tiene un matiz inicialmente psicológico. Por supuesto que después se va a convertir en persecución física, o se puede puede llegar a eso. Cristo sabe todo, sigo leyendo, Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal
e interpretado erróneamente. Bueno, entre paréntesis estamos leyendo del libro El discurso maestro de Jesucristo, el capítulo sobre las bienaventuranzas. Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal e interpretado erróneamente. Con buena razón, por aborrecidos y despreciados que se vean, sus hijos pueden esperar llenos de confianza y paciencia, porque no hay nada secreto que no se haya de manifestar, y los que honran a Dios serán honrados por Él en presencia de los hombres y de los ángeles. Bueno, fíjense que insisto un poco en esta idea. Me imagino que no está de más. Me imagino que cuando uno es calumniado, pero a un nivel ya amplio, como le pasó a Jesús, en que las grandes multitudes hablaban mal de él, mentían sobre él, creo que hay que tener bien presente esto. Hay que esperar llenos de confianza y paciencia. Saber que delante de Dios es, Dios ve las cosas como son, ¿cierto? Y que serán honrados los que le honran. Bueno, sigo leyendo. Dice, cuando por mi causa os vitupereen y os persigan, dijo Jesús, gozaos y alegraos. O sea, aquí nuevamente hay algo que es sobrehumano, sobrenatural para el ser humano. El ser humano naturalmente ama la comodidad y, y normalmente, digamos, uno quisiera mantener su fama, ¿cierto? Por lo menos, o sea, no tener, no ser considerado de mala manera. Y podría ser un motivo de tristeza el ser vituperiado y perseguido. Pero acá Jesús dice, bueno, que está en la Biblia, ¿cierto? En el Sermón del Monte, gozaos y alegraos cuando os vituperen y os persigan. Esto es como amar a los enemigos, ¿cierto? Algo que es posible solamente cuando la vid está unida al pámpano, que es Cristo. La vid que es Cristo, ¿cierto? Se une al pámpano, que somos nosotros. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió mártir. Enoc anduvo con Dios y el mundo no lo conoció, no lo reconoció. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Unos fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, la persecución, la ira, ¿cierto? La mentira contra el cristiano apareció muy rápido una vez que apareció el pecado, ¿no? Con el caso del asesinato de Abel, que murió mártir. Así que no pensemos de que estamos libres.
Al contrario, la persecución ha sido recurrente, continua, durante el desarrollo del cristianismo. Y lo que hemos vivido ahora, desde el término de los 1260 años, o los 42 meses o 3 días y medio, de que tuvo, ¿cierto?, el predominio del cuerno pequeño, con mucha persecución, tortura, martirio, calumnia hacia los cristianos. Ese periodo de 1260 años era la regla. Lo que hay ahora, en los últimos 2 siglos, ha sido la excepción. Y si esto está escrito, es porque la persecución, como la escritura lo muestra, va a volver con una intensidad no conocida. Dice que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos serán acortados. Si antes la persecución era a caballo, pasándose datos de una persona a otra, imagínense cómo va a ser ahora la persecución. Cuando ahora existen vehículos, cuando ahora existen aviones, satélites, drones, cuando a uno lo pueden identificar desde el aire, cuando tienen prácticamente todos nuestros registros de lo que hacemos a través de las compras que hacemos en línea y de nuestro teléfono, dónde estamos, nuestra rutina, y con todos los equipos ahora que hay también para, no sé, detectar, por ejemplo, el calor. Si alguien está en una cueva, no sé, pues le tiran con un equipo, ven si hay vida adentro. Bueno, Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. ¿Y qué dice Jesús? Que el tiempo del fin va a ser como los días de Noé. O sea, no pensemos de que no nos puedan llamar a fanáticos o alarmistas. Y recordemos que la persecución no solamente vendrá desde fuera de nuestras filas, sino que desde dentro de nuestras filas. Así que, por si fuera poco, todo no, la lista que mencioné, que sin duda que me quedo muy corto, además de eso, viene de nuestras filas, de personas que saben qué hacemos, dónde estamos. También acá se necesita un poder sobrenatural para poder escapar a lo que viene. Cuando dice la escritura que tenemos que esperar ya la persecución, dice cuando venga la ley dominical. Cuando venga la ley dominical, eh, es el momento de huir, ¿cierto? No prepararse, no salir, sino que huir, el último momento, de las grandes ciudades y hacer planes para salir de las pequeñas, porque rápidamente vendrá la persecución. Bueno, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. El genio satánico desarrolló los implementos de tortura eh, más dolorosos, ¿cierto?, que podían generar el mayor sufrimiento eh, posible. Y esos se utilizaron por siglos.
Eh, Muchos de ellos los fueron eliminando, pero en algunos lugares hay un museo, por ejemplo, en Holanda, donde hay un museo de la tortura. Y una vez me tocó a mí viajar por motivos, hice una práctica, digamos, que me lo aceptaron en el extranjero, gracias a Dios, cuando salí de la universidad, o sea, hace tiempo, y recién estaba conociendo estas cosas, pero fui a ese museo de tortura. En esa época no habían estas cámaras que hay ahora, ¿cierto? Que uno saca libremente un montón de fotos. Cada foto era un precio que uno tenía que pagar para desarrollarlo. Pero bueno, por ahí a lo mejor debe estar me imagino en internet, esas, esas imágenes donde está habían elementos de tortura, hay algunos horribles, ¿no? Que no se pueden describir. O sea, se pueden describir, pero son demasiado horripilantes. Así que es preferible no hacerlo. Pero imagínense si eso existió, me imagino que es un acto de misericordia si nosotros somos solamente, por ejemplo, decapitados, como dice Apocalipsis 20. Bueno, Dios sabrá, ¿no es cierto?, a quién lo pueda, le pueda tocar una cosa u otra. Él conoce nuestra capacidad de soportar, o mejor dicho, nuestra fe, porque esa capacidad de soportar no va a ser humana, sino que de acuerdo probablemente a nuestra fe, a nuestra relación con Dios, sobrehumana. Así que me imagino que en esas circunstancias eh, Dios puede hacer que el dolor se pierda, ¿m? O que no tenga, digamos, el mismo grado de dolor que sin estar sujeto de él, de Dios. Dice, en todo tiempo, estoy leyendo, los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. En todo tiempo, ¿se fijan? No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Hay casos emblemáticos. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Acá está diciendo que si suceden estas aflicciones es con un objetivo, no solamente, por así decirlo, como colocar a prueba al cristiano, sino que es para difundir el mensaje de Dios, el conocimiento de Dios. Es para dar testimonio. Eh, en la época del Imperio Romano, donde se mataba a los cristianos, en los anfiteatros, en Boca de los Leones, y eran el, el gozo de las multitudes. Eso no logró extinguir el cristianismo, sino que dice el Bruno Inspirada que era como una semilla que hacía que más personas se hicieran cristianas. Así que también esto tiene un sentido de testimonio. Yo no sé cómo iría a ser en el tiempo final. Si irán a haber ejecuciones públicas, no sé cómo irá a ser. Me imagino que tiene este mismo, o si irá a ser público, porque dice que no hay nada secreto que no haya de ser revelado. Así que también, sin duda, que va a tener ese objetivo. Y lo que decía al inicio es que hay casos emblemáticos, por ejemplo, la muerte en la hoguera de Juan Hus. Jan Hus también se le conoce, Jan Hus. Y Jerónimo, personas intachables, personas que eran personas de las más inteligentes, ¿no?
líderes de la nación. Era reconocido, dice, Juan Hus era reconocido no solamente en su país natal, ¿cierto? Que era Bohemia en ese entonces, sino que en otros países también. Eh, y, y a esa persona, ¿cierto? Lo hicieron presentarse en un concilio religioso a varios kilómetros de distancia, varias centenas de kilómetros de distancia en la ciudad de Constanza, en Suiza, entre Suiza y Alemania. Y, y si se retractaba, él podía conservar la vida, digamos. Pero él miró lo invisible, ¿cierto? Miró algo superior y quedó como ejemplo. Y ahora ustedes pueden verlo, hay una película buena eh, en YouTube sobre Juan Hus. Está bien hecha, si alguien la quiere ver. Eh, y él prefirió la hoguera. Muchas personas que eran perseguidas morían cantando en la hoguera. Otros decían, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba Dios con ellos. Dice, cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. Esto creo que no hay que olvidarlo, porque puede que nos toque vivirlo. Todo cuanto hagan los enemigos, todos los avances del enemigo, todas las aflicciones, la persecución, las calumnias, redundará en favor de la verdad. Dios por algo lo permite. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión a pesar del desprecio que se le haga. O sea, aquí está el propósito de Dios. Es que la verdad se ponga al frente. Eso se logra con la persecución. Para que llegue a ser tema de examen y discusión a pesar del desprecio que se le haga. O sea, finalmente es un tema, ¿cierto? Lo que tal vez de otra manera las personas no analizarían, no discutirían, no pensarían, cuando se produce la persecución, llama a la reflexión. Así que tiene un motivo salvífico, no es sin motivo. Sigo leyendo. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la verdad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Así que la persecución es un instrumento de Dios. En otras palabras, Dios lo permite, porque no es en vano. Así que tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Tiene que haber un esfuerzo por limitar la libertad de conciencia, ¿se fijan? Eso va a suceder, tiene que suceder. Ya está sucediendo. Los esfuerzos por limitar la libertad de conciencia ya están sucediendo. O sea, ya pasamos el momento en la historia del mundo de mayor libertad de conciencia. Eso ya pasó. Ahora, si usted quiere colocar algunos contenidos en las redes sociales, por ejemplo, acerca de los pinchazos, esto, ¿cierto? Las inmunizaciones, es una palabra que no se puede decir en forma explícita, porque a uno le bajan el material.
de Facebook, de YouTube, de estos grandes medios de comunicación que hay ahora. Tampoco van a aparecer en las noticias. Ya pasó el periodo, ¿cierto?, de mayor libertad. Hay cosas que ahora no se pueden hablar, aunque sean verdad. Dentro de nuestra misma denominación hay cosas que son inspiradas por Dios y que en algunos entornos, en algunos lugares se considera como si fueran un mensaje disidente. Entonces, si una persona habla mucho sobre, por ejemplo, la salida del campo, eh, si se vuelve un mensaje muy fino sobre la reforma pro salud, a veces s- se piensa, ¿no es cierto? Se lleva el pensamiento a que esa persona es disidente cuando resulta que es voluntad de Dios. Así que se han ido configurando las cosas para que se vaya disminuyendo la libertad de conciencia. La palabra de Dios se cumpla. Se está empezando a bueno, siempre se ha cumplido. Eh, recuerdo haber escuchado eh, cuando era estudiante también en la universidad. Alguien contó una vez que había habido una discusión entre no sé, pues, alguien que es una persona cristiana, no supe de qué denominación ni cuándo sucedió eso, y alguien que le discutía, que le contradecía, y decía que finalmente esta persona que era cristiana dice que se enojó tanto el que le discutía que le pegó un combo en la cara. Y dice que esta persona cristiana le puso la otra mejilla. Y creo que la persona enojada creo que le pegó en la otra mejilla. Bueno, eso existe, ¿cierto? La persecución existe. Lo que pasa es que estamos dormidos, por eso no se ha expresado. Bueno, voy a terminar de leer. Lo que está en pantalla, ustedes pueden seguir la lectura, dice, del discurso Maestro Jesucristo. ¿Cuán frecuentemente se ha visto este resultado en la historia de los mensajeros de Dios? Cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban, por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. La luz del cielo, que glorificó su rostro, la compasión divina, que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que lo observaba. Y Saulo, el fariseo perseguidor, se transformó en el instrumento escogido para causa, perdón, se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Mucho después, el anciano Pablo escribió desde su prisión en Roma: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Gracias al encarcelamiento de Pablo se diseminó el Evangelio y hubo almas que se salvaron para Cristo en el mismo palacio de los Césares. Por los esfuerzos de Satanás para destruirla, la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, se esparce en los corazones de los hombres por el oprobio y la persecución que sufren sus hijos. El nombre de Cristo es engrandecido y se redimen las almas. Fíjense que
Bueno, en primer lugar me gustaría resaltar que cuando apedrearon a Esteban, no hubo pérdida, dice, para la causa del Evangelio. Alguien podría pensar, bueno, pero una persona noble, elocuente, como Esteban, si muere es una pérdida para la causa, uno de los mejores hombres, pero acá dice que no hubo pérdida, hubo ganancia. Entre otras cosas, por ejemplo, esto dice que fue una flecha aguda para el Sanedrín. Y a Saulo, gracias a esto, dice, se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Lo transformó. Esta fue la semilla, ¿cierto?, que transformó a Saulo en Pablo. Bueno, Satanás quiere destruir la palabra de Dios. Así que también vamos a ver esos esfuerzos. ¿Qué viene a futuro? A futuro viene la censura, ¿cierto? Como un indicador. O sea, no digo que lo haya leído, pero es evidente, ¿cierto? Que tiene que venir la censura. O sea, así como ahora hay videos que se suben con temas como el que mencioné, eh, y ya está sucediendo ya. Cuando se suba palabra de Dios sobre ciertos temas, también seguramente vamos a ver que lo van a bajar, los van a bajar, los van a censurar. Eh, Todo indica que la predicación final, hasta cierto punto, va a ser en base a estos mecanismos que tenemos ahora. Redes sociales, mm, pero, pero va a llegar un momento en que seguramente eso va a estar prohibido, tal vez en forma así subterránea, ¿cierto? A nivel como, por así decirlo, ilegal, ¿cierto? A lo mejor se van a pasar videos y materiales. Yo creo que eso no va a ser difícil de que lo puedan evitar. Pero sí, a nivel como de estas plataformas, seguramente eso ya no va a estar. Así que la persecución también va a tener su parte. Y a lo mejor eso sí va a salir en las noticias. Tantos fanáticos religiosos, sabatistas, ¿m? Que atraen las calamidades, han sido eh, encarcelados y van a experimentar la pena de muerte. Y se predica el Evangelio de esa manera. Grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo. El Señor se manifestó a Abraham y le dijo: Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo: verse en armonía con Jehová Emanuel, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. Se fijan que hay una doble recompensa. Es una gran recompensa, dice acá. Grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Durante la crisis final, mientras no se acaba el tiempo de gracia, no sería correcto que nosotros permanezcamos solamente escondidos en algún lugar a lo mejor inaccesible, desconocido, porque hay que testificar. Cuando acabe el tiempo de gracia, ahí vamos a ser llevados, ¿cierto? Por Dios, por sus ángeles. Y agradezco a Raúl que me compartió una cita, a lugares desconocidos que la gente no va a poder ubicarnos. Tampoco a pasar, ¿no es cierto?, un tiempo de descanso, porque ahí viene el tiempo de angustia de Jacob. Pero mientras no termine el tiempo de gracia, tenemos que testificar. Y dice, grande es la recompensa en los cielos para quienes testifiquen en medio de la persecución y el vituperio. En ese contexto hay que testificar. Vienen tiempos muy distintos a los que conocemos ahora, a la comodidad que hay ahora. Y ya nos damos cuenta que se ha deteriorado, ¿cierto?, el mundo, nuestro país y muchos países de gente que está conectada acá. Seguramente han visto lo mismo. Pero en un contexto peor va a haber que testificar. Bueno, hay un galardón celestial entonces. Pero además, dice, no lo sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo. También hay un galardón aquí en esta tierra, para quienes son perseguidos, para quienes en este contexto siguen siendo fieles a Dios. Y el galardón, ¿cierto? Aquí enumera una lista de varias cosas. Finalmente dice, conocer el amor de Dios, que sea todo conocimiento, y ser llenos de la plenitud de Dios. Es el paso máximo en la escala, ¿cierto?, de las bienaventuranzas. Acá se desarrolla el carácter cristiano. Probablemente, o sea, no, tal vez yo diría, bueno, soy inconvencido, me parece que es lo lógico, con toda seguridad diría yo, que los 144.000 que están en pie, sin mancha, delante del Cordero, en su segunda venida también, justamente tienen un carácter perfecto, igual al de Jesús, porque padecieron una persecución que no se ha experimentado antes, a ese nivel de, de, de rapidez, ¿cierto? De intensidad, y eso desarrolla, ¿no es cierto?, en ellos la plenitud de Dios, los llena de la plenitud de Dios. Conocen el amor de Cristo, porque el carácter de Cristo es amor. Así que la persecución, si se fijan, tiene grande recompensa. Por eso dice gozaos y alegraos, porque la recompensa es superior tal vez infinitamente superior, me atrevería a usar esa palabra, al, a la aflicción. Esta aflicción, ¿no es cierto? Esta tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria, un cada vez más excelente peso de gloria, dice el discípulo, el apóstol, no mirando las cosas que se ven,
porque son pasajeras, sino que las que no se ven, porque son eternas, ¿cierto? Eso está en Corintios. Y el último párrafo, perdón, me alargué un poquitito, lo leo a continuación. Dice, la alegría llenaba los corazones de Pablo y Silas cuando oraban y entonaban alabanzas a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Cristo estaba con ellos allí y la luz de su presencia disipaba la oscuridad con la gloria de los atrios celestiales. Desde Roma, Pablo escribió sin pensar en sus cadenas al ver cómo se difundía el Evangelio. En esto me gozo y me gozaré aún. Las mismas palabras de Cristo en el monte resuenan en el mensaje de Pablo a la iglesia en sus persecuciones. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, la palabra bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Realmente corresponde a una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. Es un motivo de felicidad la persecución. Qué lindo cuando dice, la alegría llenaba los corazones de Pablo y Silas cuando estaban en el calabozo, cuando estaban restringidos en sus movimientos por el cepo, cuando estaban en ese lugar probablemente húmedo, tal vez maloliente, sin, a lo mejor sin luz, porque además era la noche. Y ahí dice que la alegría estaba en sus corazones. Cristo estaba con ellos. La alegría llenaba los corazones de Pablo y Silas. Cristo estaba con ellos allí, y la luz de su presencia disipaba la oscuridad con la gloria de los atrios celestiales. Esa es la luz. Es superior. La luz de la presencia de Jesús es superior a, a cualquier daño que se nos quiera hacer. Físico. ¿M? Porque incluso la mente no la pueden dañar cuando está Jesús. Así fue como escribió Pablo. En esto me gozo y me gozaré. Aún. Pablo supo lo que era el gozo en medio de la persecución. El gozo producto de la persecución. Y lo escribió de su experiencia, ¿cierto? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que cuando dice aquí siempre, está incluida la persecución. Bueno, oremos para terminar. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias, Padre, por conocer más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que vayamos experimentando en nuestras vidas ese escalafón de ir subiendo peldaño a peldaño, porque necesitamos estar preparados para la persecución, necesitamos experimentarla y pedimos, Señor, que tengamos ese privilegio, si es tu voluntad, si somos capaces de soportarla y que nos acordemos, Señor, y podamos de tu palabra en ese momento y podamos vivirla, experimentando gozo, Señor, en medio de la prueba, experimentando paz, Señor, regocijo.
y dando testimonio. Señor, esto por supuesto que es inmerecido. Ayúdanos para tenerlo en mente y alcanzarlo y prepararnos desde ahora. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Amén. Waldo, Sí, Raúl, hola, buenos días. buenos días.